Buenas tardes, apreciados estudiantes. Hoy veremos los accesos vasculares para pacientes con enfermedad renal con el objetivo de una hemodiálisis. Sin embargo, también veremos la diálisis peritoneal para que la vean como una opción de tratamiento o para que sepan que existe. Primero que todo, la diálisis ha incrementado la supervivencia del paciente enfermo renal y da una buena calidad de vida en espera a la solución definitiva de su problema, que es el trasplante renal. Todos sabemos que estar en una lista de trasplante pues es un proceso angustioso y largo. Mientras tanto, pues debemos darle opciones de tratamientos al paciente para poder depurar esos desechos y productos del metabolismo para que pues no se envenene y muera. La diálisis, viéndola desde nuestra perspectiva, es un proceso artificial de filtración de los productos de desecho y eliminación del exceso de líquidos del organismo en el momento que los riñones dejan de funcionar por X o Y motivo. Una de esos motivos puede ser la diabetes o pues una mala dieta y el alcoholismo. Entonces, existen dos tipos de diálisis. Van a ser la hemodiálisis, que es la que nos compete con los accesos vasculares, y la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es la eliminación de residuos del metabolismo a través de la membrana peritoneal. En la diálisis peritoneal se realiza una limpieza y filtrado extrarrenal mediante la inyección de un líquido dialítico a través de un catéter. Ese líquido dialítico normalmente está hecho a base de glucosa, además de tener otros componentes. Ese catéter lo podemos ver a nuestra derecha. Es un catéter siliconado que tiene múltiples fenestraciones para evitar que se tape. Tiene unos puff tipo velcro para asegurar que se queden en la pared. Entonces, ¿cómo se realiza el procedimiento de introducción del catéter? Es muy fácil, puede hacerse con anestesia local o general. Cuando se hace con anestesia local se puede hacer de forma percutánea. El catéter viene con un kit de introducción que trae bisturí, jeringa, tunelizador, gasas y guía. Entonces, pues se puede introducir así. Cuando no, se hace por vía abierta, por una mini laparotomía, que puede ser, que va a ser siempre infraumbilical. El catéter va a estar posicionado en la fosa ilíaca, ya sea derecha o izquierda. Normalmente va a ser en la derecha. Y pues es muy fácil de realizar. Se hace la mini laparotomía, se llega hasta la cavidad abdominal, se introduce el catéter y mediante contrapunción se va a sacar el extremo del catéter. El catéter va a traer un tapón y una llave que va a permitir cerrarlo. Después de eso se espera la adecuada cicatrización y se puede usar el catéter. ¿Cómo se va a hacer la diálisis como tal? Entonces, en la imagen de mi izquierda ven ya el catéter colocado en la cavidad peritoneal. Hay dos tipos de diálisis peritoneal. El primero es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es un proceso manual que puede hacer el paciente en su casa. Y la segunda es un proceso de diálisis automatizado. El proceso automatizado es con una máquina en la cual el paciente va al hospital y se hace la diálisis o pues quizá pueda lograr que su EPS le preste la máquina en la casa, se la alquile. ¿Qué es más factible en Colombia? La diálisis peritoneal continua ambulatoria. ¿En qué consiste? Y da una calidad de vida bastante buena con respecto a que el paciente no se tiene que trasladar varias veces a la semana al hospital. El paciente va a utilizar, se le va a enseñar a manejar el catéter, va a tener mucho cuidado con la asepsia del catéter y la limpieza, porque una de las complicaciones más grandes de la diálisis peritoneal es la infección del catéter, y ustedes van a ver que nos llegan a los servicios de urgencias pacientes con peritonitis química por esa diálisis peritoneal y nos llegan a salas de cirugía y tenemos que hacer el retiro del catéter. Entonces, cuando se retira un catéter, la punta del catéter debe mandarse a cultivo para corroborar por qué se infectó el catéter, para que lo tengan en cuenta.
Bueno, entonces está el catéter puesto, el paciente le quita el tapón oclusor y le va a conectar la solución dializadora que ya les dije que es a base de glucosa. Va a dejar que la bolsa llene su cavidad peritoneal. Este procedimiento se demora más o menos 10 minutos, lo cual 10 minutos en la vida de una persona pues no es nada comparado a horas de traslado y de tratamiento en la hemodiálisis. Después de que pasan esos 10 minutos, la cavidad peritoneal ya está llena del líquido dializador. El paciente retira la bolsa con esa solución dializadora que ya no debe tener nada, vuelve a ocluir el catéter y a colocarle su tapón y puede ir a hacer sus actividades diarias común y corriente, lo que incluye trabajar, hacer ejercicios moderados, hacer oficio, ir a cocinar, lo que necesite. Este proceso se va a demorar de 3 a 6 horas. ¿Qué pasa? Esa bolsa con líquido dializador, ese líquido va a cambiar la osmolaridad del peritoneo, que el peritoneo ustedes ya saben que es ese tejido que recubre todas las vísceras abdominales y adicionalmente la cavidad peritoneal. Al cambiar la osmolaridad, el peritoneo que está en contacto con los vasos sanguíneos va a hacer que los vasos permitan la salida de creatinina, potasio y agua sobrante. Al mismo tiempo, va a evitar que salgan las sustancias que no deben salir de los vasos sanguíneos, como son los glóbulos rojos y las plaquetas. Cuando ya he pasado esas 3 a 6 horas, el paciente vuelve a colocarse otro sistema que lo que va a hacer es una bolsa recolectora que va a drenar toda esa sustancia dializadora, pero esta vez esa sustancia ya viene con todos los productos del metabolismo, con esa creatinina, con esa agua sobrante, con ese potasio. Así básicamente funciona la diálisis peritoneal. Se puede realizar cuando el paciente aún tiene un porcentaje de función renal y se quiere cuidar. Luego está nuestro tema central, la hemodiálisis. La hemodiálisis consiste en la extracción de sangre del paciente a partir de un acceso vascular apropiado y su bombeo hacia un riñón artificial. El paciente ahí debe ir más o menos de 2 a 3 veces por semana al hospital a conectarse a la máquina dializadora. Este procedimiento le puede demorar más o menos unas 4 horas. Con lo que súmenle el traslado del paciente de la casa al hospital y del hospital a la casa, entonces prácticamente pues él pierde un día haciendo esto, a diferencia de la diálisis peritoneal. Pero la hemodiálisis es necesaria cuando el paciente ya no tiene nada de función renal, su función renal está en 0 o en menos del 10%. Entonces, acá nosotros centramos en la creación de ese acceso vascular apropiado mediante la creación de una fístula arteriovenosa autóloga o mediante una prótesis. Entonces, este acceso vascular va a ser el punto anatómico por donde se accederá al torrente sanguíneo de ese paciente enfermo renal, se extraerá la sangre y volverá a retornar una vez haya pasado por el circuito extracorpóreo de la máquina de depuración extrarrenal. Los tipos de accesos vasculares son las fístulas arteriovenosas autólogas, que las llamaremos FAVI, los accesos vasculares protésicos con una prótesis de PTFE, preferiblemente anillada, y también está el catéter venoso central, aunque ese pues no nos compete a nosotros mucho como instrumentadores quirúrgicos. Entonces, acá es para recordar la anatomía del miembro superior, ya que en su mayoría es donde se realizarán las fístulas arteriovenosas. A nivel venoso usamos la vena basílica y la vena cefálica. A nivel arterial vamos a usar la arteria radial y la arteria humeral o también llamada braquial. Sin embargo, pues hay otras que podemos usar en miembros inferiores se pueden usar con una prótesis las femorales. Entonces, empecemos por las fístulas arteriovenosas autólogas. Estas quizás son las que más conocen o han visto a pacientes en la calle o en el transporte público mostrando sus fístulas, pues pidiendo dinero para ayudarse económicamente. Esas fístulas arteriovenosas consisten en la conexión de una vena con una arteria a través de una anastomosis terminolateral o laterolateral. La más común es la terminolateral. Término de la vena y lateral a la arteria.
El objetivo de este procedimiento es que la vena se arterice, se vuelva más fuerte, las paredes se engrosen, para poder puncionarla con mayor facilidad y proporcionarle un flujo sanguíneo suficiente al paciente para la hemodiálisis. Quiero que me entiendan acá que lo que se puncionan son las venas durante la hemodiálisis porque yo quiero extraer esa sangre que no ha sido capaz de filtrarse en el riñón, que no funciona. Y después debo volver a meter esa sangre. Ya más adelante verán una imagen. La ubicación de esas fístulas. Entonces esas fístulas se ubican en el antebrazo o en el pliegue del brazo. En el antebrazo van a estar en la tabaquera anatómica, van a tener un segundo lugar de ubicación que es radiocefálico, un tercero que es cúbito basílico. Este es excepcional porque les puse esto, porque se hace solo cuando la vena basílica está más desarrollada que la cefálica, lo cual no es común. En el pliegue del antebrazo se van a hacer fístulas húmerocefálicas directas, húmerobasílicas con superficialización y húmerocefálicas en H. Acá esta ya no es una fístula autóloga, sino es una fístula con un puente protésico que va a ir de la arteria humeral a la vena basílica cuando estas no están próximas, cuando están muy alejadas anatómicamente. Entonces, ventajas de las fístulas arteriovenosas. Es que la tasa de trombosis es más baja y no requiere muchas intervenciones para preservarla. Es de bajo costo cuando es autóloga. ¿Por qué? Porque pues es mi tejido para usarlo en mí mismo. Tiene una baja de infección frente a otros procedimientos, se relaciona con mayor tasa de supervivencia y menor ingresos hospitalarios repetitivos. Desventajas. En ocasiones no hay desarrollo adecuado de la vena para la hemodiálisis, eso significa que la vena no se arterioriza, no se engruesa y no sirve. Su tiempo de maduración es de 1 a 4 meses, entonces si el paciente necesita la diálisis inmediatamente, pues este procedimiento no es una opción a corto plazo. Las venas hipertrofiadas se hacen visibles y constituyen un problema estético, además de que con un inadecuado cuidado pueden volverse úlceras. El acceso vascular protésico. Entonces, consiste en la colocación de una prótesis de PTFE, más o menos de 6 o 8 milímetros, preferiblemente anillada para evitar su colapso, entre una arteria y una vena, que será canulado para la hemodiálisis. Aquí se canula, es decir, se punciona la prótesis, no los tejidos propios del paciente. La prótesis va a ir en forma de loop, es decir, en forma curva entre la arteria humeral y la vena basílica. La prótesis va a ir en forma de loop o puede ir en forma suelta o recta entre la arteria humeral y la vena axilar. Y se puede hacer o usar un acceso vascular protésico en miembros inferiores cuando no sirven miembros superiores. Entre la arteria femoral y la vena femoral. ¿Cuándo se hace esto? Cuando ha habido fracaso en las fístulas arteriovenosas en miembros superiores o cuando no hay posibilidad de hacerlas, ya sea porque ya se hizo una fístula porque hay tejido cicatrizal, porque hay cirugías previas, porque el paciente tiene amputado el brazo. A eso me refiero con la imposibilidad. El acceso vascular protésico también tiene una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas es que hay una mayor superficie de punción porque el injerto es más grande. La prótesis vascular es larga también. Son más fáciles de canular por lo mismo, se diferencian y se sienten. No tienden a no sangrar, la fístula sí puede sangrar. Se puede usar de 3 a 4 semanas después de su colocación. Es mucho tiempo menos con respecto a las fístulas autólogas, entonces le da la oportunidad al paciente que se pueda dializar en el primer mes. Tiene más posibilidad anatómica de colocación porque ustedes saben que podemos hacer lo que queramos con la prótesis, menos colocarla en posiciones oclusoras. Y son fáciles de reparar si se llegan a dañar. Desventajas. Tiene mayor posibilidad de trombosis y reparo. Tiene mayor probabilidad de infección porque es un cuerpo extraño. Y pues tienen mayor costo porque hay que suplir el costo de la prótesis durante el procedimiento. Entonces, en esta imagen ven el funcionamiento
de la hemodiálisis en una fístula arteriovenosa versus en un absceso protésico. Entonces, a la izquierda tenemos la fístula. Entonces, acá iba la vena, basílica, muy linda ella, y la seccionamos, dejamos ligada acá la vena y hicimos una anastomosis terminolateral con la arteria. Esto provocó que el flujo sanguíneo arterial se combinara con el venoso y se arteriorizara la vena, se volviera más fuerte y más gruesa. Entonces, esa es la que se va a puncionar. La punción proximal va a ser la punción por la que se va a ingresar la sangre al organismo, y la punción distal es la que va de la sangre del cuerpo a la máquina. Entonces, pues como ven, acá está el absceso protésico, da una zona de punción pues mucho más diversa. En esta punción, que es la venosa, la sangre de la máquina va a ir al cuerpo, o sea, va a ingresar la sangre. Y por la que se ve, digamos, arterial, va a salir la sangre. ¿Por qué lo ven como diferente? Porque les recuerdo que acá el organismo no ha podido depurar la sangre por sí solo. Entonces, pues esa sangre arterial no va a estar limpia totalmente. Entonces la vamos a sacar del sistema arterial y volvemos a ingresarla por el venoso. Acá tenemos un diagrama de la ubicación de las fístulas autólogas. Entonces está la fístula arteriovenosa de la tabaquera anatómica, que va a ser radiocefálica, la fístula radiocefálica como tal. Vamos a tener en el 3 la fístula arteriovenosa humerocefálica o brachiocefálica, y en el número 4 la fístula arteriovenosa humerobasílica o brachiobasílica. Entonces, quiero que vean con esto que pues la vena cefálica está mucho más cerca de la arteria humeral. Por eso es que a veces necesitamos usar también un injerto para comunicar estas dos, porque la basílica está más lejos anatómicamente hablando, y hay pacientes en las que está más lejos de lo normal. Bueno, también vamos a hablar del catéter venoso central. No nos compete como tal a nosotros, pero pues debemos saber que existe y que tiene muchos usos. Uno de esos usos es la diálisis. Entonces, se coloca en una vena con un calibre necesario, como las yugulares o las subclavias, también se puede a nivel femoral. Va a proporcionar fluidos sanguíneos necesarios para el tratamiento renal sustituto. Se utiliza cuando hay imposibilidad de otras alternativas. Este es como el método de emergencia. Se coloca vía percutánea o con disección quirúrgica si es necesario, y debe ser tunelizado cuando se va a usar por más de un mes. Y tiene esa restricción, que el catéter no tiene una duración muy grande, muy larga. Entonces, pues esto puede ser la opción de emergencia mientras el paciente espera que se maduren los otros procedimientos o que cicatrice después del procedimiento de la colocación de la prótesis. Entonces, vamos a empezar con las técnicas quirúrgicas. La técnica quirúrgica que vamos a ver es la radiocefálica. Primero que todo, es la que más se hace. Entonces, se realiza una incisión más o menos de 3 a 4 centímetros en la parte media del antebrazo distal, entre la arteria radial y la vena cefálica. Es recomendable, pues, no hacer esto en la mano dominante del paciente, pero pues si no hay más y es donde mejor se reporta el flujo sanguíneo, pues se hará ahí. Se crean pequeños colgajos de piel, se diseca el tejido celular subcutáneo y pues tenemos que diseccionar la vena cefálica y la arteria radial. Las vamos a individualizar y vamos a usar Besen-LUT para ello. Entonces, también vamos a usar tijeras finas, como tijeras de Steven, tijeras de iris. Vamos a usar disecciones Adson con garra para empezar la disección, y cuando llegamos ya a la vena y a la arteria vamos a usar las disecciones vasculares de Becky. Se deben movilizar a una longitud suficiente de la vena los tejidos, aproximadamente a 3 centímetros, para facilitar la transposición a la arteria. ¿Por qué?
porque la vena se va a ligar acá con seda 3 ceros o 2 ceros, mejor 3 ceros porque la vena cefálica es más pequeña. Se deja aquí ligada y vamos a usar este extremo para hacer la anastomosis, que va a ser término lateral. La vamos a usar con polipropileno 6 ceros. En algunos casos, cuando la vena es muy pequeña, nos van a pedir 7 ceros, por lo cual vamos a necesitar material de microcirugía. Entonces vamos a necesitar de pronto una tijera de Westcott y portagujas de Castroviejo para montar ese 6 ceros o 7 ceros. Entonces, la vena se transecta, se liga, se distiende suavemente con solución salina. Eso significa que la dilato con solución heparinizada. Entonces, acuérdense que la solución heparinizada es 1 cc de heparina en 500 de solución salina. También tengo que tener listas las mosquitos protegidas para reparar el polipropileno cuando vamos a hacer la anastomosis. Tenemos que tener clan bulldog pequeños también listos dentro de nuestro equipo. Cabe aclarar que también se puede usar los Besen-Loop como clanes oclusores, solo alándolos. Bueno, entonces cuando ya está la vena transeccionada y ya está dilatada con un yelco o un tip de safena o una aguja con bola en la punta, se espatuliza para agrandar la anastomosis. Acuérdense que tenemos que hacer una anastomosis que sea por lo menos del 75% de diámetro. La arteria se ocluye con 2 pinzas microvasculares pequeñas, entonces pueden ser con las 2 disecciones o con los bulldog. Se crea la arteriotomía con hay punch arteriales, y si no, pues está nuestra tradicional hoja de bisturí 11 y se amplía con una tijera fina o una tijera de pocket. La anastomosis término-terminal se va a realizar utilizando polipropileno, una sutura vascular monofilamento 6 ceros con doble aguja. Esa aguja mide 11 milímetros, es redonda usada. Se revisa la anastomosis y su permeabilidad y recuerden que pues no puede reducirse. Aquí les puse el 70%, pero es más recomendable el 75% del diámetro para reducir la posibilidad de trombosis, porque si no después terminaríamos en trombolectomías de las fístulas. Acá está la técnica quirúrgica de la humerocefálica o brachiocefálica. Entonces es la segunda que se hace, que más se hace. Se realiza una incisión transversal en el pliegue anterocuital sobre la arteria braquial y la vena cefálica. La vena cefálica se diseca libremente con una longitud suficiente para facilitar su transposición a la braquial. Se liga, acá se ve la ligadura de la vena cefálica y se transpone a la arteria braquial para que se arteriice. También se hace con polipropileno 6 ceros. Después se hace cierre por planos. Va a ser el tejido celular subcutáneo con ácido poliglicólico 4 ceros o 3 ceros, dependiendo del paciente, y después polipropileno para la piel 3 ceros o 4 ceros con aguja cortante. Entonces, acá en la imagen me interesa que vean ya la anastomosis y que vean cómo se utilizaron los Besen-Loop como clamp. ¿Por qué? Porque yo rodeo la arteria y al alarla la ocluyo. Las ramas que yo tengo que ligar voy a usar sea 3 ceros o 4 ceros. Se abre la vena igual que en el otro procedimiento, se dilata con solución salina heparinizada, se hace la arteriotomía y se hace la anastomosis. Acá vemos cómo pues se va arteriorizando la vena. Acá está en la técnica brachiobasílica o humerobasílica. Entonces la incisión va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque es que la basílica no está tan cerca de la humeral. Entonces es una incisión longitudinal en el brazo, directamente encima de la fosa anterocubital. La vena basílica está adyacente al nervio cutáneo anterocubital, entonces hay que tener mucho cuidado de no lesionar el nervio. Se va a ligar, se va a buscar la arteria braquial, se va a hacer la anastomosis también con polipropileno 6 ceros y pues se va a hacer el cierre por plano. Esta pues es un poco más incapacitante y hay, como ya les había dicho antes, la opción de que no alcance a llegar la vena basílica ya, entonces tengamos que usar una prótesis.
Entonces acá pues les pongo la técnica quirúrgica. También se puede usar polipropileno 5 ceros, pues dependiendo del grosor de la arteria, pero la mayoría de veces usan el 6 ceros. Acá se ve cómo queda la anastomosis. Y pues que se debe hacer un túnel para el paso de la vena porque no está cercana y se hace el cierre por planos. Entonces, acá les muestro el húmero cefálico con una prótesis de PTF de 6 milímetros. La sutura puede hacerse con polipropileno 5 ceros o 6 ceros, dependiendo del calibre de los vasos. Siempre os van a pedir 6 ceros, la verdad. La incisión pues es pequeña, pero requiere 2 incisiones, una en el pliegue y otra más abajo en el antebrazo. ¿Por qué? Porque por ahí se va a insertar la prótesis, se van a hacer 2 túneles para ingresar uno a la vena y otro a la arteria, y por todo este trayecto es donde después se va a poder hacer la punción para la hemodiálisis. Acá les muestro una prótesis húmero-axilar. Entonces también se deben hacer 2 incisiones, pero son más pequeñas. Se debe hacer la tunelización para paso del injerto de PTF de 6 milímetros. Les recuerdo que como son bypass, no sino injertos extraanatómicos, deberían ser anillados para pues mantener su integridad durante los movimientos de los pacientes. Acá está el acceso femoral. El acceso femoral se hace cuando hay imposibilidad de hacer los accesos en miembros superiores. Entonces acá también se hace con una prótesis de PTF de 6 o de 8 anillada. Se va a tener como reparo anatómico el músculo sartorio. Se va a hacer la anastomosis entre la arteria femoral superficial y la vena femoral. También requiere 2 incisiones, entonces una incisión va a ser femoral para ubicar los vasos y la otra va a ser para la proyección y tunelización del injerto. Entonces así se ve en esta pierna. Acá está la incisión un poco más abajo del nivel femoral y acá está la otra incisión y acá marcaron cómo iba el injerto o la prótesis. ¿Qué equipos e insumos necesitamos para esto? Paquete general, compresas, gasas radiopacas, ves en luz muy importantes. Este procedimiento cuando es en miembros superiores se puede hacer con anestesia local más algo de sedación. Entonces vamos a usar lidocaína al 1-2% sin epinefrina. Vamos a necesitar la heparina sódica. Acuérdense que la solución heparinizada es 1 cc en 500 de solución salina. Vamos a necesitar jeringa de 10 y Yelco 20. El Yelco es para hacer la dilatación de la vena. Recuerden que las suturas vasculares siempre se deben irrigar la mano que la anuda. Vamos a necesitar un equipo de plastia o equipo de varices, un equipo vascular para las disecciones de Becky, vamos a necesitar portaagujas de Castroviejo, tijeras finas, ya sean tijeras de iris o de Steven, separadores autoestáticos tipo Gelpi o Travers. En el video que van a ver un separador muy pequeñito que es como un Travers bebé, se llama OM. Un platón, el injerto de PTF si es necesario, solución salina, hoja de bisturí 15 y 20, sea 3 ceros y 4 ceros, polipropileno 5, 6 ceros y 7 ceros si es necesario, ácido poliglicólico 3 ceros y 4 ceros para el tejido celular subcutáneo. Acá yo les puse el ácido poliglicólico con aguja redonda, pero hay algunos cirujanos que les gusta hacer ese cierre con aguja curva cortante. Polipropileno 3 ceros o 4 ceros para la piel y el apósito. En el video que van a ver que si hacen una sutura subdérmica con ácido poliglicólico con aguja cortante. Pero es que ellos después van a cerrar la piel con unas cintas adhesivas. No en la mayoría de hospitales, pues puede que no las encuentren, puede que sí. Eso es para que no se confundan. Entonces, complicaciones, la falla de la fístula, que no se arterice la vena, estenosis, trombosis, infección y pseudoaneurismas que van a terminar en ulceraciones. Esto es un pseudoaneurisma. El tratamiento de este es el cierre de la fístula y la extracción del aneurisma. Adicionalmente, pues debemos ver que no se haya complicado la irrigación del vaso y que después tengamos que hacer injertos para
corresponder al flujo sanguíneo. En caso de trombosis vamos a tener que hacer una trombolectomía con los catéter Fogarty. Si hay estenosis vamos a tener que repetir la anastomosis y si definitivamente la fístula falla pues vamos a tener que hacer otro tipo de fístulas. Entonces, quiero que por favor después de este video vayan a ver un video que les voy a dejar de cómo se realiza una fístula arteriovenosa. Van a ver la disección, van a ver el uso de las suturas, van a ver el instrumental. En otro video les voy a dar como tal nuestro taller pendiente. Ahí vamos a ver un catéter Fogarty, cómo viene el Fogarty, cómo debe manejarse, que podríamos necesitar. Ahora vamos a ver el cierre de la fístula arteriovenosa. El cierre de la fístula arteriovenosa lo vamos a hacer porque ya el paciente no necesita la fístula, gracias a Dios. De pronto ya recibió su trasplante renal, lo cual es muy satisfactorio para el equipo quirúrgico, o por otra parte lo hacemos como solución a una complicación. Entonces, se puede hacer de dos maneras ese cierre de esa fístula, mediante trombolización o mediante la resección de la fístula. Con trombolización es una inyección de trombina. La inyección de trombina va a trombosar la fístula y la va a cerrar, la va a dejar incomunicada. También está de manera mínimamente invasiva, percutánea, la embolización con coils y colocación de stent en la arteria afectada. La resección de la fístula como tal se hace de manera abierta, entonces se tiene que hacer incisión en la piel, búsqueda de la fístula, resección quirúrgica y ligadura de esa fístula. Si hay daños en los procedimientos de derivación arterial, pues debemos corresponder ese daño y arreglarlo. Acá es donde les pido el favor que vayan a ver el video. Esta es una bibliografía que les puede ayudar. Recuerden que estoy abierta en el foro o en el chat para cualquier duda que tengan o inquietud con respecto al tema. Realmente la realización de fístulas arteriovenosas, para bien o para mal, es un procedimiento que hacemos de manera común, es rutinario, pero pues es muy indispensable para la vida de los pacientes que son renales crónicos. Muchas gracias y ya saben, los espero en el foro con sus dudas.